Gloria a Dios. No se les olvide que el próximo sábado tenemos vigilia, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, dirigida por el grupo 7, 8 y 9. Gloria a Dios. Bendito Dios. No hay predicador invitado, pero el Señor siempre está aquí, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Bendito Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Creo que va a haber refrigerio también, ¿verdad? Sí, va a haber refrigerio. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Por favor, hermano, busquen las Sagradas Escrituras, el libro del profeta Nahum. Gloria a Dios. Mientras lo buscan, le hago una pregunta. ¿Qué deseamos? ¿Arrepentimiento o juicio? Gloria a Dios. Mientras busca ahí en la palabra el libro de Nahum, porque es pequeño, ¿verdad? A algunos le cuesta. Le pregunto a usted, ¿qué preferimos? ¿Arrepentimiento o juicio? Gloria a Dios. Aleluya. Bueno es el Señor. Capítulo 1, verso 1 en adelante. Voy a esperar en la parte de atrás como que lo están buscando todavía. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora sí, hermanos. Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama con fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Amén. Señor, muchas gracias le damos en esta noche por esta palabra poderosa, Señor. Rogando, mi Dios, que usted tome el control absoluto de este momento, para que nadie, Señor, de los que estamos presentes nos regresemos de la misma manera. Padre, aquellos que también en las redes sociales nos hacen el favor de sintonizarnos, sean edificados, bendecidos, Señor. Rompa cadenas, ataduras, ligaduras, Señor. Liberte la mente oprimida, el corazón afligido y angustiado, hágalo libre, Señor. Haga su obra bendita, Espíritu Santo, en el día de ahora. Se lo rogamos en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, quien murió y se entregó por causa nuestra en la cruz del Calvario. Señor, sabiendo que todo aquel que a usted viene, usted no lo desprecia ni le echa fuera. Hable, porque su pueblo le escucha. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Si yo he hablado de este libro, hermano, lo he hecho en este último versículo, gloria a Dios, que hemos leído, que es el verso 7, donde dice que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y
conoce a los que en Él confían. Y quizá, hermano, en alguna ocasión lo he sacado de contexto para ponerlo como apoyo en otro tema, ¿verdad? Como de aquella confianza, aquella seguridad que tenemos en Dios. Pero, amado, yo este día iba a poner a alguien a predicar. Pero en todas estas 2 últimas semanas me fue difícil. No por encontrar a alguien, sino por comisionarlo. Sentí una carga en responsabilidad de este rebaño. Amén. De poder hablarle a usted, amado, gloria a Dios, de mi responsabilidad en este lugar, de su responsabilidad allá donde está usted. Mi compromiso con Dios es, hermano, ministrar según el Espíritu de Dios ponga en mi corazón. Poder también, hermano, preparar ese pasto que sea de provecho, saludable, de bendición a las ovejas. ¿Para qué? Porque nos enfrentamos, amado, a un tiempo muy peligroso, muy difícil, al cual ustedes hemos llegado. Y demos gracias a Dios que todavía perseveramos en la fe, porque algunos naufragan ya, claudican, hermano, en cuanto a lo que han creído. Porque, amado, no se preparan, no se esfuerzan, no luchan y no combaten contra el error con la mentira, hermano, gloria a Dios, y se van debilitando día con día. De tal manera que congregarse ya no es, hermano, en ellos, ¿verdad?, un sentir, sino que han decidido por voluntad propia, no porque no puedan, sino por voluntad propia, hermano, tener, ¿verdad?, ese espacio de comodidad, de tranquilidad, lo cual yo respeto, porque es su decisión, ¿verdad? Ahora, como pastor estoy en la necesidad, hermano, de poder exhortarle a usted, de poder llevarlo a través de la palabra, el compromiso que tenemos no con el hombre sino con Dios, de la responsabilidad que tomamos el día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, porque el tiempo va avanzando y en vez de madurar, hermano, como el trigo para el momento de la cosecha, como que nos vamos, hermano, poniendo más verdes, más como que no está preparado para el momento, ¿verdad?, donde el trigo será almacenado, sino que pensamos de que el Señor tarda en su venida, de que, hermano, no es tiempo de que yo preparar mi alma, de buscar más del Señor, amén, porque mi carne habla, ¿verdad? Y no solamente la suya, la mía habla. Exige derechos, hermano, exige responsabilidades que yo tengo con ella, hermano. ¿Para qué? Para adormecerme y ponerme en un estado letargo, ¿verdad?, de tranquilidad espiritual, y que yo no busque de la presencia del Señor. Pero meditando, ¿verdad?, no solamente en este libro, sino en toda la palabra, encontramos, gloria a Dios, que Dios ha tenido misericordia de usted y de mí cuando éramos lo más vil, lo menospreciado y lo débil de este mundo. De ahí el Señor nos llamó y nos escogió. ¿Para qué? Para que fuésemos su pueblo, ¿verdad? Y libertarnos, romper las cadenas, las ataduras, hermanos, que nosotros teníamos, a abrir las prisiones en las cuales estábamos. ¿Para qué? Para decirme: hijo mío, yo soy tu Dios y quiero salvarte. Él se revela, Él, hermano, viene precisamente por mí a mi rescate por medio de la predicación. Y por medio de la predicación de un hombre llamado Jonás, Dios va a un pueblo rebelde, contrario y enemigo de Israel. Entonces, cuando nosotros analizamos la primera predicación, ¿verdad?, o la primera vez que Dios decide salvar a Nínive, hermano, podemos entender de que Jonás sea reacio a no llevar ese mensaje,
que no quiera, hermano, de ninguna manera, gloria a Dios, hacer de que aquel pueblo conozca la misericordia de Dios. Pero Dios, hermano, tiene un plan a través de Jonás de llevar palabra. Gloria a Dios. Y usted y yo sabemos esa historia. Dice que Jonás recibe el mensaje, pero en vez de ir al lugar donde le envían, él toma un camino diferente. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque él sabía de que Dios era bueno, de que tenía misericordia, amén, y que desea que todo el ser humano sea salvo. Pero en la mente de Jonás estaba: ellos nos han hecho mal, ellos nos han invadido. Nínive era la capital de Asiria, el imperio más fuerte en ese momento, el imperio implacable con su ejército que no perdonaba. A los lugares donde iban, ellos presionaban, hermanos, ¿para qué? Para que aquellos pueblos se debilitaran, gloria a Dios, y que cayeran, hermanos, en sus manos. Israel y Judá habían recibido, hermanos, ataques de ese pueblo de Asiria. Gloria a Dios, amén. Y Nínive era una capital poderosa de aquellos tiempos. Se dice, hermano, los historiadores, de que Nínive tenía muros de 30 metros de alto, de que, hermano, eran aproximadamente unos 15 metros el grosor de aquellos muros. Era impenetrable. Era imaginable que pudieran venir sus enemigos, hermano, y conquistar o doblegar a aquel pueblo, porque estaban bien protegidos. Pero Dios, hermano, utiliza a Jonás con el propósito de llevar un simple mensaje, sin escatología, hermano, sin nada de teología, más que un mensaje de arrepentimiento. Ese fue el primer mensaje que Dios envía, hermano, a Nínive. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso era lo único que Jonás tenía que hacer. Y dicen algunos, hermanos, que Jonás no es que caminara los 3 días por Nínive anunciando, sino que dicen que él el primer día anunció el mensaje a las puertas de la ciudad. Y que los demás, los pobladores, al escucharlo, lo fueron trasladando el uno con el otro hasta que llegó a los oídos del rey. Pero no por la boca de Jonás, sino por la boca de los súbditos. Porque los primeros en creer al mensaje de Jonás fue el pueblo común de a pie. Y ellos trasladaron. Mire qué tremendo impacto tuvo, hermano, una palabra ungida de arrepentimiento, de que ellos mismos empezaron a declarar, hermano, de que el Dios del cielo iba a venir contra ellos por ser idólatras, por ser rebeldes, por ser sanguinarios, hermano, porque eran enemigos de Israel. Fueron impactados de tal manera que lo fueron diciendo a su familia, a sus amigos, conocidos, y estos a su vez, uno tras otro. Fue un impacto evangelístico. No había radio, no había televisión, no había internet, pero habían hombres arrepentidos, gente que había sido impactada con la realidad que iba a venir sobre ellos. Y ellos fueron trasladando el mensaje según, ¿verdad?, algunos eruditos, algunos comentaristas. Dicen, no es que Jonás haya caminado los 3 días, porque de hecho no quería ir, ¿verdad? Jonás no quería ir, pero en obediencia a Dios, hermano, lo saca del pez y lo lleva a las puertas. Y dice, oigan, ustedes los que me oyen, porque en las puertas era el lugar más común de las ciudades en aquellos tiempos. Allí se hacían los negocios. Allí, hermano, los hombres estaban conversando de los problemas, de las situaciones dentro de la ciudad. Entonces era el lugar más común que tenían. Era como el mercado, vaya, de nuestros tiempos. Y allí Jonás llegó y dijo, oigan, de aquí a 40 días el Dios del cielo, mi Dios, va a destruir esta ciudad.
Y ellos pudieron decir: pero ¿cómo la va a destruir con semejantes muros? ¿Cómo la va a destruir si nosotros estamos preparados? No, lejos de eso, se humillaron, reconocieron. El mismo rey dice, amado, de que da un edicto diciendo que todo hombre, de los animales, de todo, hermano, que deben de que ayunar, de humillarse, de meterse en sacos de silicio para ver si la ira de Dios se aparta de ellos y les da la oportunidad de vida. No había simplemente creído, sino que se arrepintieron y se convirtieron de todo su corazón. Se compungieron, sintieron dolor de haber ofendido a Dios y de que el tenerlo como enemigo. Ese pueblo, hermano, entendió de que si Dios iba a venir contra ellos, porque Dios tenía que una demanda sobre ellos. Tenía algo, hermano, que a él no le agradaba. ¿Y qué? Eran injustos, hermano, eran perversos. Hacían daño terriblemente. La maldad, hermano, en ellos era mucha. Gloria a Dios. Entonces Dios manda este mensaje de advertencia que produce ¿qué? Arrepentimiento en todos. Dice que y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. No anduvieron jugando. Recibieron la palabra y dijeron: esta es la realidad que me toca. Lo único que hay que hacer aquí es humillarse, buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. Pidieron perdón, rogaron misericordia desde el mayor hasta el menor de ellos en el pueblo. Y dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey, no otro hombre, el rey. No es tiempo de estas ropas reales. No es tiempo de que yo esté aquí como que todos me obedezcan y me adoren. Él se humilló, se quitó de la silla y se puso cilicio y se sentó ¿en qué? En ceniza. Una práctica de humillación que tenían los pueblos antiguos en aquellos tiempos. Como que mientras más, hermanos, se echaban ceniza, mientras más incómodos estaban, porque el saco de cilicio era una ropa áspera, ¿verdad? Que les raspaba, los incomodaba, les picaba. Y estaban en esa condición, ¿por qué? Porque querían sentirse humillados delante de aquel Dios maravilloso. ¿Y lo hace quién? Ese rey. Y mire lo que sucede cuando un pueblo se humilla. E hizo, dice, proclamar y anunciar en Nínive por medio del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, dice. No anden así como que sí quiero, como que no quiero, como que a la fuerza, como que ahora sí, pero mañana no. No, dice que clamen. Y era un edicto, hermano, del rey. El que no lo hacía, quizás a la cárcel. Por culpa tuya nos va a llevar el diablo. Posiblemente, ¿verdad? Podían culpar de negligencia. Era en conjunto. Todo Nínive tenía que hacerlo. Aún los asnos, los bueyes y todos los animales que tenían, saco de cilicio. No es hora de comer, no es hora de beber, es hora de buscar de Dios. Y aquellos animales, al sentir hambre, me imagino el burro rebuznando, los perros aullando, y todos los animales, hermanos, en acción de humillación. ¿Cuándo sucedió esto? En el libro de Joel también. Pusieron a ayunar hasta los de pecho, dice, los recién nacidos, cero leche. Y empezaron a gritar aquellos niños también. Y cuando oían los gritos de los niños, hermanos, recordaban de que estaban en búsqueda con Dios.
Este rey, hermano, no anduvo con cuentos y metió a todo mundo a ayunar. Dice, a clamar fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Dice, mire, ya no era el pueblo el que predicaba. Ahora el que predicaba era el que estaba en palacio. Era el rey. Se olvidó de sus mujeres, se olvidó de quién era, hermano, y empezó a predicarles. Y dice, conviértase por favor, hombre. No, eso le decía el rey a los súbditos de él. No, yo me imagino al rey. Oye, deja esa mujer que no es tuya. Deja la avaricia. Tú, orgulloso, conviértete. ¿Cuándo te vas a convertir a ser un hombre humilde? Deja de andar chambreando. Quítate la lengua mejor y conviértete al Señor. No, esa era la predicación del rey, no la mía. ¿Por qué se siente mal usted? Yo sé que usted no es así. Usted ya se convirtió al Señor. Usted ya oyó el mensaje. ¿Y sabe qué? Usted dijo, aquí me conviene. No hay nadie más que dé algo por mi vida, solamente Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Y dijo, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartara del ardor de su ira y no pereceremos? En cuestión de pregunta dice todo eso. Pero lo que continúa el relato dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Quiere decir que enderezaron sus vidas. Dios empezó a ver, no sé cuánto tiempo, si en el instante o pasado los días, los meses, es que Dios tomó acción. Pero dice que Dios vio que se habían convertido, de que ya no eran los mismos. Tenían temor de hacer mal, tenían temor de robar, tenían temor de matar, tenían temor de adulterar, tenían temor de hacer algo indebido. Porque sabían, porque el temor nos lleva a entender de que los ojos de Dios están sobre nosotros. Y ese temor nos priva, nos aparta, nos guarda de hacer algo indebido. Cuando el hombre pierde temor de Dios, hace cualquier barbaridad. Se emborracha, busca mujeres, hermano, anda en el casino, viste como quiere, habla como quiere, porque ya no hay temor de Dios. Pero líbrenos el Señor en caer en esa desgracia espiritual. Y que guardemos hasta el día de ahora, hasta el día de mañana y hasta la venida del Señor, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma sean irreprensibles hasta la venida del Señor. Porque Dios está viendo si estamos convertidos o no, si somos hipócritas o no, si somos cristianos a media o no, si hemos dejado todo por amor a Cristo o no, si estamos esperando su venida o no, si tenemos su Santo Espíritu o no. Y dice, de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La predicación de un hombre llamado Jonás, que va con ese propósito, hermano, de llevar el mensaje de salvación, de arrepentimiento. Ellos lo recibieron, se arrepintieron, se convirtieron de su mal camino y Dios perdonó a la ciudad de Nínive. Pero también era un mensaje para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era gobernado por un hombre llamado Jeroboam II. Dice que este había hecho prosperar y producir al pueblo de Israel en gran manera, y creían que por ser próspero Dios estaba con ellos. Es más, fue este hombre Jonás quien profetizó la victoria de que Jeroboam iba a ser rey de Israel. Pero dice que Jeroboam no se apartó de los pecados de su padre y anduvo en ellos como cosa liviana, haciendo mal, siendo idólatra y rebelde delante de los ojos de Dios. Dios quería que vieran
que perdonaba a su enemigo, pero tenía algo en contra de su pueblo. Porque a veces el pueblo, hermano, ha perdido el temor. El pueblo, hermano, ha perdido la pasión por Dios. Ya no siente ardor de sentir la presencia de Dios. Ya no ama su venida. Se ha alejado por voluntad propia de ese Dios maravilloso. Y Dios, cuando nosotros vemos, hermano, que un criminal, que una prostituta, que un homosexual, que alguien, hermano, que era para nosotros, porque muchas veces nos creemos superior que ellos, no siéndolo. La única diferencia que tiene el homosexual y yo es que yo he conocido a Cristo. Pero él tiene un alma, yo tengo un alma. Él tiene una esperanza, yo tengo una esperanza. Él puede tener a Cristo como yo lo tengo. Esa es la única diferencia. De que Cristo es mi salvación. Quería el Señor de que el pueblo viera cómo salvaba a sus enemigos. Y que Jonás tenía que traer este mensaje. Dejarle saber, oigan, Nínive se convirtió al Señor. Qué tremendo ese mensaje que iba a llevar. Decirle, yo solo medio prediqué y ellos se fueron predicando a sí mismos. De tal manera que hasta el rey ahora predica. ¡Wow! El pueblo de Israel debe haber sentido celo. Debe haber sido, hermano, tocado. ¿Por qué razón? Porque los enemigos de ellos, lo que ellos consideraban lo vil, lo menospreciado, lo que no valían nada, habían abierto la puerta al Señor. Se habían convertido de todo su corazón. Dios tenía dos propósitos: salvar a aquel pueblo y confrontar libertar a aquel pueblo y decirle, mira, las cadenas que tú tienes no son las mismas de ellos, pero estás encadenado. No practicas el pecado como ellos, pero lo sientes en el corazón, lo anhelas en tu alma. No te has podido separar de esa realidad mundana y tienes que volver a mí. Cuando un pecador se arrepiente, todos debemos de sentir alegría y gozo por el alma que ha sido rescatada. Gloria a Dios. Jonás, hermano, reconoce la universalidad de la misericordia del Dios del cielo, que salva aún sus enemigos. En el capítulo 4 de Jonás dice, pero Jonás se ha apesumbrado en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás conocía a Dios, pero no entendía la misericordia de Dios. Sabía que Dios es un Dios grande. Dice que tiene paciencia para airarse, que da espacio, que, hermano, hace larga su misericordia o su longanimidad para no condenar al culpable, sino que darle la oportunidad de arrepentimiento, de convertimiento, de que le conozca y por ese conocimiento venga a él, mientras Dios puede ser hallado. Jonás le repite eso al Señor. Gloria a Dios. Pero su propósito se cumplió en la vida de Jonás. Dios envía a nosotros a su Hijo para salvar a nosotros los pecadores. Pedro, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando Pedro, hermano, lleno del Espíritu Santo y da su primer mensaje, dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, dice,
es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Presenta a quién: a Cristo Jesús, como el único medio de salvación para todo pecador. En ese momento le está hablando, hermano, a gente, gloria a Dios, que había aceptado el judaísmo y que habían venido a celebrar, amado, en Jerusalén la fiesta. Y ahí es donde Pedro aprovecha para predicar. El Espíritu Santo más bien aprovecha la vida de Pedro para que testifique de Cristo Jesús. Y les dice que la promesa es para ellos, para sus hijos y para cuantos el Señor dice llamare. Aquellos que dice están lejos. Pedro no lo sabía, pero estaba hablando del pueblo gentil, que estaba lejos de ser alcanzado. En su mente judía, Pedro creía que solo los judíos iban a ser rescatados. Pero el Espíritu Santo ya estaba poniendo en su boca palabras para aquellos que estaban lejos, que iban a ser acercados. Aquellos que no eran pueblo iban a convertirse en pueblo de Dios por causa de la predicación del Evangelio. Gloria a Dios. También en 1 Corintios 1:26 el apóstol Pablo dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así como los de Nínive, también nosotros. Llegó alguien a hablarnos del Señor. En la misericordia Dios envió a alguien. Puso Dios a alguien a orar. Puso Dios a ayunar. Puso Dios en el sentir del corazón de alguien que pidiera por nosotros. ¿Por qué? Porque no quería que nos escapáramos de esta misericordia, que no fuéramos a la condenación sin tener una advertencia previa. La predicación ha venido desde hace 2000 años para acá anunciando esta realidad, poniendo en el corazón del hombre la oportunidad de decidir, abriéndole los ojos por un momento para que el hombre resucite de la mortandad del pecado y los delitos en cual se encuentra y venir al conocimiento por causa de la predicación. Pero el hombre ha recibido esto. Sí, algunos lo recibieron, pero otros lo han rechazado. Ellos no actuaron como Nínive, sino que muchos pueblos han sido rebeldes. Esta misma nación que nace con la palabra, la constitución la hacen de la palabra de Dios. Tienen temor, tienen, hermano, y levantan altares en cualquier parte. Usted ve iglesias por cualquier parte. Pero 60, 50 años atrás han venido separándose del Señor de manera que ya no hay un mensaje para ellos de arrepentimiento, sino un mensaje que los confronte con el juicio. Porque al hombre que se le hable del amor de Dios, hermano, dice: ya estamos cansados de eso. Que se le hable que Dios quiere perdonarla, dicen: no, ya lo escuchamos, estamos hartos. No lo dicen con la boca, pero lo dicen con sus acciones.
Cuando se le invita a un culto, dice: fíjese que no tengo tiempo para eso. Fíjese que tengo que hacer otras cosas. Como la parábola, hermano, de la fiesta, de la boda, que se le mandó invitación primero a la gente noble que se creía iban a recibir con gusto, pero pusieron excusas: estoy recién casado, acabo de comprar esta yunta de bueyes, he comprado una tierra, la tengo que ir a ver, no tengo tiempo. Estados Unidos de Norteamérica, lamentablemente, conocen a Dios, pero su corazón no está arrepentido, por lo cual no se le puede hablar arrepentimiento, sino que hay que hablarle de juicio, porque al que conoce no se le puede andar sobando la cabeza. Al que está descarriado no se le puede andar con paños, se le tiene que llevar a la cruz, se le tiene que llevar a Apocalipsis, se le tiene que hablar de tal manera que su corazón resucite y pueda empezar a decir: es cierto, porque el temor de ellos se ha perdido y se han endurecido con el pecado. Pero lo humilde, lo menospreciado, lo débil, lo que el mundo ha desechado, ha escogido Dios para que sean salvos. Dice: para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Lo débil y lo necio del mundo, Dios lo elige. Dios escoge personas que no tienen poder, prestigio o conocimiento según los estándares del mundo, para avergonzar ¿quiénes? A los sabios y fuertes, al usar a los que en el mundo considera menos. Dios humilla a los que confían en su propia inteligencia y fuerza, para anular lo que es. La intención es derribar la falsa importancia que el mundo atribuye a sí mismo y a sus propias estructuras, para que nadie pueda jactarse en su presencia. Este principio sirve para que toda gloria sea para Dios y no para los seres humanos. Jonás profetizó en el año 785 antes de Cristo, durante el reinado, le dije, de Jeroboam II. Su mensaje de arrepentimiento fue aceptado por Nínive, lo cual retrasa, no quita, sino retrasa el juicio de Dios. La generación que creyó fue salva, pero pasaron 150 años desde el mensaje de Jonás, desde el arrepentimiento de aquella generación, desde el rey hasta el más último de los súbditos. Y en esos 50 años volvió la naturaleza a tomar posición. Volvió la carne nuevamente a doblegar aquella comunidad y lo fue separando, apartando de la voluntad de Dios. De tal manera que si oraban, ayunaban y buscaban de Dios, paulatinamente lo fueron dejando. Se fueron separando. El temor de ellos se fue quitando y empezó a nacer una generación irreverente, contraria, sin temor y sin conocimiento de Dios. De tal manera que Nínive vino a ser de nuevo un lugar donde merecía juicio. El juicio no viene por voluntad de Dios.
El juicio viene por la provocación del hombre hacia Dios. Lo vemos desde el inicio, cuando Noé, dice que el mundo entero, toda la población de aquel tiempo buscaba solamente el mal, pensaban en el mal, vivían en el mal, soñaban con el mal. De tal manera que Dios, dice, se arrepintió en su corazón y decidió raer a todos los animales y a todas las personas que habitaban la tierra en ese tiempo. Pero Noé, dice, halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué razón? Noé fue diferente en medio de una generación. ¿Por qué Noé, en vez de seguir a todos los seres humanos, puso su espalda a los placeres y a los deseos, a las tradiciones y a toda la cultura de pecado que habitaba en sus días? ¿Por qué razón? Porque su padre, Lamec, cuando él nació, nos dará alivio, nos dará descanso, motivo por el cual le puso Noé como nombre. De alguna manera profetizó, de alguna manera el Espíritu de Dios lo motivó para orar por él el día de su nacimiento, y que Dios pusiera su mirada en él y lo dejara como una advertencia. Porque no solo era el plan de Dios salvar a Noé y a los animales, a los hijos de Noé y a su esposa. No, el plan de Dios era salvar a aquella humanidad perdida con la predicación de Noé. Pedro le llama que es pregonero de justicia. Alguien que andaba, hermano, no con un megáfono, pero sí a garganta abierta, gritando: oigan, ustedes están mal, están en pecado. Ustedes ya no son parte de Dios, son solamente criaturas y necesitan volver a través del sacrificio y la ofrenda y a través de la obediencia al Dios del cielo. Él me ha dejado saber que viene juicio sobre la tierra. No predicó un día como Jonás, sino que predicó 120 años, según la misericordia de Dios con toda la humanidad. No era una ciudad la que iba a recibir juicio, era el mundo entero poblado. Noé predica, trabajando. Se acercaban: oye, Noé, ¿qué haces? ¿Estás loco? No, yo he creído que Dios viene. Tenía certeza, convicción, porque a la carta a los Hebreos dice que por la fe Noé condenó al mundo antiguo, creyendo la advertencia que Dios le había hecho a él y a su familia. Y como creyó, fue convencido, se embarazó de esa promesa que Dios le había hecho. Trabajó, hizo el arca, se guardó. Cuando la lluvia vino, Noé tenía donde refugiarse. Cuando el juicio de Dios cayó, aquellas ciudades, aquellos poblados, aquellos hombres buscaron el arca. Noé, te creemos. Como nunca habían visto lluvia caer del cielo, dijeron: Noé, estás loco. ¿Cuándo has visto eso? No hay tal cosa. Así la humanidad ahora. Nos llaman locos. Dicen que el arrebatamiento nació en el siglo XIX, de que eso hemos malinterpretado la Biblia. Yo prefiero estar equivocado en eso para que eso me mantenga que santificándome y guardándome. Pero yo sé que es verdad, que si se escribió con una advertencia para todos los que han creído. Porque Pablo dice, hermano, que nosotros no tenemos que desmoralizarnos, desesperarnos como aquellos que no tienen que esperanza. Porque el juicio de Dios viene sobre la faz de la tierra. ¿Por qué razón? Porque Dios es malo, porque Dios quiere condenar, porque Dios quiere destruir. No, porque el corazón del hombre es rebelde y contrario e idólatra, y no obedece
a la voz de Dios. Y el regalo que Dios le ha entregado lo rechazan. Noé predicó, pero nadie escuchó. Su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras y los animales en pareja entraron para ser salvos. Vemos el juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra. ¿Cuánto tiempo esperó? ¿Sabe que Sodoma y Gomorra ya estaban pecando, hermano, desde mucho tiempo? Pero no hacían por dónde dejar el pecado. Al contrario, dice que el afán de ellos, el deseo de ellos era ver qué tipo de pecado, qué tipo de placer le producía el pecado para seguirlo fomentando. Dios le llegó el pecado hasta su presencia y con mucho dolor, porque Dios no es aquel que se complace en que el hombre muera y vaya a condenación. Hay un dolor, por eso entregó a su Hijo, porque dice que de tal manera amó al Señor al mundo para que nadie se pierda, sino que todos sean alcanzados por la misericordia. No escucharon, no se volvieron. El que podía haber hecho algo allí, llamado Lot, no podía ni controlar a su familia. Es muy triste decirlo, pero Lot se parece mucho a nosotros, porque tenemos que cierta aflicción por el pecado y hermanos, nos sentimos mal cuando vemos el pecado, cómo sobreabunda, cómo lo practican, cómo hermanos deliberadamente ahora están para defender al que practica el pecado y condenar al justo, para enaltecer, hermanos, aquellos que hacen el mal, pero al que hacen al bien pisotearlo. Esa es la sociedad que ahora vivimos. Y Lot estaba allí. Dice que afligía su alma justa, viendo la nefanda conducta de los que habitaban aquellas ciudades. Pero ni él tampoco salía. Y su esposa estaba más descarriada y más perdida que cualquiera. Esa mujer amaba el mundo. Esa mujer estaba contenta en la ciudad. No, hombre, qué amistades más bonitas las que tenía. La habían arrastrado, la habían hecho ciega, habían endurecido su corazón, la habían perdido, hermano, en el fango del pecado. Y ella tranquila, como dice el proverbio, que la puerca lavada regresa al cieno, porque a ella no le gusta estar limpia. A ella le gusta la inmundicia y el pecado. Que Dios tenga misericordia. Y quiero dejarlo allí para que mañana pueda estar de nuevo conmigo. Podamos tener una segunda parte de esto. Hace 2 semanas fui al médico y la doctora que me atiende ya me conoce, sabe quién soy yo. Y pues me saludó y ya cuando estábamos en el consultorio de ella, me dice, después de preguntarme qué sentía, cómo estaba y todo eso, estábamos hablando del corazón. Dice, no ha sentido lo mal. No, me dijo, pregunta, y le digo, no, así como usted lo dice, no. Hablando del corazón, y me dice, ¿y cómo está su rebaño? ¿Por qué me pregunta del rebaño hablando del corazón? Bueno, le digo, tratar con seres humanos es un poco difícil. Hay días buenos, hay días no tan buenos, pero la misericordia de Dios nos ayuda. Y me hace otra pregunta y me dice, ¿y usted le gusta lo que hace? Y me dejó así, ¿verdad? Un poquito desbalanceado, porque no esperaba la pregunta esa de ella. Y le digo, yo creo que para esto nací.
qué bueno que piense así, me dijo. Y yo sé que nací para esto, porque todo lo que hablo no es mío. Lo que yo pueda decir, lo que yo pueda enseñar, no es mío. No lo aprendí en una universidad. No he ido para que el hombre me instruya. Y no lo digo con jactancia, lo digo como lo que es. Dios me escogió con este propósito para hablar a su corazón y para decirle que usted es una nación santa, que usted es un pueblo escogido de Dios, que ha sido llamado de las tinieblas a su luz admirable, pero que usted corre peligro y que hay acecho y hay una lucha constante para que usted no cumpla el propósito de Dios. Y dentro de usted mismo encontrará negativa, y en su entorno encontrará motivos y razones para no seguir hacia adelante. Pero yo le digo que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo lo insto a que siga luchando, a que no se desmoralice. Levante las manos caídas, fortalezca las rodillas endebles, deje que el Espíritu de Dios ministre su corazón. Y cuando se sienta débil y cuando se sienta que ya no puede seguir hacia adelante, clame a Dios por ayuda. Él es bueno en el día de la aflicción. Él no se aparta, Él no se aleja, está pendiente de cada uno de sus hijos. Al que se pierde, Él lo va a buscar de noche, en el lodo, en la montaña donde esté perdido. Allí va a oír la voz de Dios, porque Él no se ha dado por vencido. Y así como a Jonás, también Él nos va a meter en el carril, porque Jonás fue un atrevido que peleaba con Dios, que discutía las órdenes, que no quería obedecer. Pero Dios tenía un propósito, un plan con Jonás. Y sé que el que ganó en esa lucha fue Dios. También con su vida, Dios está ganando la batalla. No se dé por vencido. Si esta semana no pudo orar, gracias a Dios que está aquí. Si estos meses atrás su vida no ha tomado auge, gracias a Dios que está aquí. La advertencia hoy llegó. No esperemos el juicio. La palabra de Dios vino con ese propósito: alertarnos, abrirnos los ojos, decirnos: mira, esto está mal, esto es lo que yo te digo que no hagas. Este es tu problema. Su mirada penetró. Sé que su Santo Espíritu ha redarguido, ha penetrado, porque así como lo ha hecho conmigo, también lo ha hecho con usted. Nos ponemos en pie. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias, Señor, en el día de ahora por esta poderosa palabra, Señor. Dios amado, Dios de misericordia, en sus manos benditas nos ponemos en el día de ahora. Nos reconciliamos con usted. Le pedimos perdón por nuestras negligencias. Le rogamos que nos ayude en nuestras debilidades y en nuestras luchas personales. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz, para que con su ayuda sigamos luchando hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Pregunto en el día de ahora si habrá una vida que ha oído la voz de Dios. Si hay alguien en este día
que quiera reconciliarse con el Señor, que quiera aceptar a Jesús como su Salvador, que quiere que su nombre hoy quede inscrito en el libro de la vida, quiere pasar de muerte a vida, de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús. Esa es una decisión que usted debe de tomar en el día de hoy. Eso es algo que Dios está poniendo en su corazón. Le está acercando ese regalo, poniéndolo en sus manos. Es usted, no yo, el que tiene que abrir ese regalo, el que tiene que aceptar ese regalo de vida, ese regalo de esperanza, ese regalo de confianza en Cristo Jesús. Señor, he predicado su palabra. Gracias, Señor, por darme la oportunidad. Y Él me miró con ojos de misericordia. Clamé a Él, ten piedad de mi alma. Y Él me enseñó todas sus heridas. Le dije al Señor, quédate a mi lado. Y Él respondió, con mi sangre te he comprado. Y me postré y comencé a adorarle. Santo es el Cordero de Dios. Reconozco que Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. Reconozco que Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. No hay por qué temer en esta vida, si el Señor es tu compañía. Si has fallado, confiésate y apártate de tu pecado y hallarás misericordia del Señor arriba, porque Él te ama y no quiere que te pierda. Entra a su presencia y humíllate para que tú sientas los ríos de agua viva. Reconozco que Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. Reconozco que Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. Aleluya. Señor, muchas gracias en el día de hoy. Pedimos su cobertura, su protección, su amparo de regreso a nuestros hogares, que nos libre de todo peligro, de cualquier accidente, y que el día de mañana, según su misericordia, volvamos a estar todos juntos en este lugar. Que hayan amigos, hermanos descarriados en este lugar, Señor, para que puedan ser ministrados y bendecidos con su salvación. Hoy, Señor, nos vamos de este lugar, pero no de su presencia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo de Dios dice: Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos despedidos, mi amado.